Muy bien, aquí vamos. Yasu Pacheco, ¿tú sí te acuerdas del paro que hubo el año pasado o no? Sí, profe, ¿Y tú qué opinas? ¿Estuvo bien o estuvo mal? estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? Pues porque es que es verdad, hay muchas cosas que aquí en el país no están las personas de acuerdo, pero Ajá. pues yo creo que no debieron hacer vandalismo por eso. Ah, ya, tú te refieres al vandalismo. Ya, sí, claro, obviamente, por supuesto, Yasu. Nunca se debió hacer algo así, aprovecharse de ese momento histórico, social, para cometer delitos, jamás, obviamente. Pero les quiero aclarar lo siguiente. La protesta social no es un delito. La protesta social es un derecho social, es un derecho civil, es un derecho ciudadano. Es decir, el pueblo tiene el derecho de manifestarse, de salir a las calles, cuando el pueblo se da cuenta que sus autoridades no están haciendo lo correcto. De lo contrario, Y se viviríamos en creen una otra cosa. dictadura. Claro, pero la protesta social es otra cosa muy distinta a la delincuencia o a los saqueos que lamentablemente el año pasado vimos aquí en Guayaquil, sobre todo. No, en ese caso ya se trató de pequeños grupos que eran unos aprovechadores nada más de ese momento. Pero la protesta social en sí misma es un derecho legítimo. Porque imagínense si el pueblo no se rebelara y no protestara. Hay autoridades que son unos verdaderos villanos, o sea, pueden ponernos el pie aquí en el pescuezo, como se dice, y si es posible tenernos ahí sometidos y dominados toda la vida haciendo injusticias, que si el pueblo no se levanta, ellos siguen haciendo lo que quieren. Entonces, por eso, jóvenes, es que la protesta social es un derecho que tenemos a manifestar. Y bueno, vamos a ver el día de hoy, jóvenes, que el caso del Ecuador el año pasado no fue el único ni el primero donde ha habido protesta, movimientos sociales, manifestaciones sociales, no, sino que hay muchísimos casos a lo largo de la historia. Pero si nos preguntamos nosotros, ¿por qué la gente se une a protestar? Creo que la respuesta ya está clara. La gente se une a protestar cuando siente que sus derechos están siendo pisoteados, maltratados. Ahí el pueblo se une y sale a la calle a protestar, a reclamar, a pedir lo que es justo. Y eso está bien. Luego, ¿por qué en octubre del 2019 solo salieron a la calle a protestar los indígenas de la sierra y la región costa no lo hizo? Pues bueno, ya les indiqué por qué. Porque a las autoridades de la costa, especialmente aquí en Guayaquil, no les interesaba para nada protestar porque son aliados del gobierno. Es decir, co-gobiernan junto con el presidente, son como si fueran la misma cosa. La, de la mano van las ideologías y por eso pues acá en la costa no hubo ningún tipo de movilización. Al contrario, lo protegieron y lo defendieron al presidente. Bueno, en cuanto a los movimientos sociales históricamente jóvenes, tenemos especialmente 6 movimientos sociales que son de mucha importancia. Yo aquí coloqué un ejemplo que es netamente histórico y ecuatoriano. Pero vamos a comenzar por las protestas de juveniles de Francia de 1968. Resulta que en Francia, en 1968, concretamente en el mes de mayo, los estudiantes salieron a protestar en contra de la sociedad de consumo capitalista. Y además, los estudiantes reclamaban que se les brinde y se les facilite el acceso libre y universal a la universidad, a la educación. Esos fueron los reclamos y eso hizo que los estudiantes se unan y salgan a las calles a pedir que les den más oportunidades para estudiar. Imagínense. Entonces, por eso también, pues Francia el día de hoy es una superpotencia, muy avanzado, muy desarrollado en todo sentido, porque Francia le ha apostado siempre, le ha apostado mucho a lo que es el estudio, la ciencia, el conocimiento. Mientras que a veces entre nosotros, si nos dicen tal día no va a haber clase, felices, mejor, qué bueno, ya no hay clase. No, resulta, jóvenes, que la educación es lo que hace progresar a una nación, hace progresar a un país. Entonces, mire, en el 68 ya los estudiantes protestaron
en contra del gobierno francés de aquel tiempo, porque no les daba igualdad de oportunidades para acceder a la educación. Y más bien Francia se había convertido en un país de consumo. ¿Qué quiere decir de consumo? Que solamente la gente se dedica a comprar, a comprar, a comprar y a consumir cosas, y no a estudiar, a prepararse. Bueno, eso sucedió en Francia. Ok, vamos aquí, vamos a ver lo que pasó en cambio en Guayaquil. A ver, Elkin, tú ayúdanos a leer. ¿Qué pasó aquí en Guayaquil? Ya, el ¿Cuáles fueron? 29 de mayo de 1969, protestas en la casona universitaria en Guayaquil. Protagonistas, estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Causa, los estudiantes querían una educación gratuita y asequible para todos. Represión, la policía atacó a los estudiantes y los estudiantes se defendieron con bombas incendiarias. Saldo, varios muertos y heridos. Listo, gracias, Elkin. Esto sucedió aquí en Guayaquil, jóvenes. No nos vayamos muy lejos a Francia. Esto sucedió aquí en Guayaquil, en nuestra universidad, la más grande del país. Sí saben que la Universidad de Guayaquil es la más grande del Ecuador. Es la más grande, es la que más estudiantes tiene. Y bueno, en aquel entonces surgió una ley donde se estableció un examen de ingreso a la universidad, pero este examen de ingreso era tachado de ser discriminatorio, de no brindar las mismas oportunidades y los estudiantes no podían competir en igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que a la final con ese examen, solo los que estudiaban en los mejores colegios prácticamente tenían posibilidades de ingresar a la universidad. Y entonces era un examen bastante selectivo en ese sentido. Entonces, por eso los estudiantes, los bachilleres, se reunieron a protestar aquí en la famosa casona universitaria, en este edificio. Comenzaron a protestar, comenzaron a reclamar con carteles, a pedir que ellos quieren acceder a la educación universitaria, que se les debe dar igualdad de oportunidades para que todos puedan estudiar. Y la policía llegó. En aquel entonces, el cuerpo de policías y además también llegaron militares, incluso en helicópteros, imagínense, como si fuera una guerra. Llegaron militares en helicópteros para tratar supuestamente de controlar a los manifestantes, pero no solo los controlaron, sino que sobre todo los reprimieron con armas de fuego. Y eso dio como saldo la muerte, si no recuerdo mal, por lo menos murieron 6 estudiantes. 6 estudiantes reprimidos por los mismos policías y militares que deberían más bien cuidar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Estos policías y militares usaron las armas en contra de su propio pueblo, cosa que nunca debería suceder. Por eso es un acto histórico, la masacre universitaria. Sin embargo, jóvenes, finalmente, después de toda esa situación tan grave, tan terrible que vivió la ciudad de Guayaquil, finalmente se dieron mejores oportunidades de acceso a la universidad para los estudiantes. Pero ¿sabe por qué? Porque los estudiantes reclamaron, porque los estudiantes se unieron, porque los estudiantes protestaron, porque los estudiantes se manifestaron, se movilizaron, se organizaron. Ese es el papel de la juventud joven. No solo estar cruzaditos de brazos a que todos los demás nos hagan las cosas bien bonitas. No, los jóvenes siempre en la historia, jóvenes, siempre, siempre los jóvenes han sido unos verdaderos protagonistas de la historia, porque el joven tiene ese espíritu, esa energía, esa vitalidad de salir y reclamar cuando algo es injusto. Y así debe ser, eso es lo normal. Por eso tenemos que tener un espíritu crítico de las cosas. Muy bien. Aquí tenemos otro movimiento social, el movimiento de los hippies. Resulta que los hippies no solamente, hay gente que dice, bueno, los hippies solamente son personas que no hacen nada y se la pasan fumando marihuana y se la pasan haciendo tatuajes. Bueno, pues no. No solo eso es un hippie. O sea, el movimiento hippie va mucho más allá. ¿Sí? A ver, le voy a pedir que me ayude con la lectura. A ver, ¿quién quiere participar? Voluntarios. Voluntarios a la 1, voluntarios a las 2. A Yo, ver, listo. Vamos con Diego Tomalá y la próxima me ayuda Naomi Manzano. A ver, vamos, Diego. Tú lee esta parte del movimiento hippie.
Ya, profe. Movimiento de los hippies. Origen 1966, California, Estados Unidos. Concepto. Movimiento contracultural y pacifista. Valores. Anarquía, no violencia, pacifismo, revolución sexual. Consecuencias. Oposición a la guerra de Vietnam y características. Uso de música psicodélica, uso de drogas. Listo, gracias Diego. Bueno, aquí hay varias cosas que hay que analizar. En primer lugar, dice que es un movimiento contracultural. Eso significa que era un movimiento, eran jóvenes que se oponían a la forma como funcionaba el sistema social de aquel entonces, que era un sistema muy, muy empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el que podía entrar a trabajar en una empresa tenía asegurado un puesto de empleo y tenía asegurado un sueldo. Esa era la moda, esa era la época. O sea, en Estados Unidos la gente, el que menos lo que quería era ser empleado de una empresa. ¿Para qué? Para tener trabajo estable y que le paguen un sueldo cada mes del año. Ese era el ideal, ese era todo lo que tenía en mente los estadounidenses. Pero aparece el movimiento hippie y dice, no, ¿yo por qué tengo que ir y someterme al jefe de una empresa? ¿Por qué tengo que ir a estar ahí obedeciéndole y haciendo lo que él me mande? Si yo puedo crear mi empresa incluso. Y de hecho, jóvenes, a ver, ¿quién ha escuchado de Silicon Valley? ¿Alguien ha escuchado qué es Silicon Valley? A ver, van a entrar a Google y van a buscar qué es Silicon Valley. Aquí les voy a anotar cómo se escribe. A ver, Silicon Valley. Ah, profe, sale que es una región en California. Es un área de la profe, es. Exacto, a ver, así se escribe de esta manera. A ver, consulten y a ver, me dan los datos más importantes. ¿Qué es Silicon Valley? También cuenta con una institución tecnológica en torno a la Universidad de Stanford. Ya, muy bien, ahí tenemos datos, ya. ¿Qué más? ¿Qué otro dato interesante pueden encontrar en Silicon Valley? A ver, Yasudis, aquí nos envió también algo. En la Está bahía de... situada Dice en el que área profe, de Sí, la Bahía de San Francisco de California. correcto. profe, es una sede de muchas compañías emergentes. Eso es lo importantísimo. ¿Cuáles son esas compañías? San Francisco de California. Apple. Redes Apple. globales, Apple, Apple, Facebook Facebook y y Google. Google. Ya, jóvenes, ¿se imaginan ustedes la vida así? ¿Qué sería de la vida de la humanidad sin estos tres gigantes tecnológicos? Apple, Facebook y Google. Pues bueno, jóvenes, estas empresas gigantescas nacieron en Silicon Valley. Y Silicon Valley, perdón, tuvo muchísima influencia de los hippies. Aquí nos compartió esto Yasu también en el chat. Muy bien. Tuvo mucha influencia de los hippies. ¿Saben por qué? Porque los hippies tenían ese espíritu de rebeldía. Y ellos decían, ¿por qué yo tengo que ser empleado de una empresa si yo puedo crear mi propia empresa? Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el famosísimo Steve Jobs, el creador de Apple, de esta marca de tecnología súper, súper importante en el mundo. Y precisamente él comenzó su empresa no como un empleado más, sino que la comenzó a la empresa en el garage de su propia casa. O sea, ¿se dan cuenta, jóvenes? O sea, todas las consecuencias del movimiento hippie. El movimiento hippie, su idea era, ¿yo por qué tengo que someterme a un jefe en una empresa? Yo puedo, yo tengo que crear mi propia empresa. Yo voy a crear mis propios inventos. Yo voy a crear mi propia tecnología. Voy a hacer mis propias creaciones y voy a tener mi propia empresa y yo voy a ser mi propio jefe y no tengo que ir a obedecer a otro. Entonces, miren, por eso el movimiento hippie era contracultural. Era un movimiento anárquico, es decir, que no se sometía a un jefe, sino que ellos querían ser totalmente libres. Y bueno, fruto de esa libertad, que no solamente es libertad, como les decía, para fumar marihuana o para cosas así, sino sobre todo la libertad de crear nuevas cosas, la libertad de crear empresas, la libertad de hacerse millonario creando ciencia, creando tecnología. Bueno, eso, con el paso de los años, esas ideologías dio como resultado la creación de empresas como las que les decía, Apple,
Facebook o Google, por ejemplo, que hoy en día son los gigantes tecnológicos, quizá los más importantes y los más caros del mundo. Bueno, además, jóvenes, entre los valores hippies estaba la no violencia. En realidad eran muy pacíficos porque ellos, sus protestas no se basaban en tirar piedras o en disparar o en incendiar casas, no. Era muy pacífico, o sea, su ideología, su credo era amor y paz. Eso era su lema. amor y paz, hermanos, amor y paz. Es decir, ellos buscaban un mundo de paz. Y en ese sentido se oponían a la guerra de Estados Unidos en contra de Vietnam. Siempre se opusieron los hippies a esa guerra. Y eso de alguna manera llegó a contagiar el espíritu de todos los ciudadanos estadounidenses, porque finalmente la mayor parte de la población se opuso a la guerra de Vietnam. Y de hecho, jóvenes, la guerra de Vietnam, Estados Unidos la perdió, porque ya era insostenible. Vietnam resistió súper bien la invasión de Estados Unidos, no se dejó doblegar, finalmente Estados Unidos perdió esa guerra. Pero dentro del país, dentro de Estados Unidos, había este movimiento que hacía presión al gobierno y le decían, hey, señores del gobierno, ya basta de la guerra en Vietnam, ahora amor y paz, no queremos la guerra. De ahí viene, de ellos, se les atribuye a ellos esa famosa frase también, que no se tiene que hacer la guerra, sino que se tiene que construir la sociedad con amor. Ese era, amor y paz, amor y paz. Sin embargo, también ellos promovían una revolución sexual. ¿Qué quiere decir eso? Así como ellos creían y anunciaban la libertad de empresas, la libertad de crear fábricas, de inventos, etcétera, ellos decían también que se debe tener libertad en el sentido sentimental, en el sentido sexual. Y claro, eso dio también a muchas cosas negativas. No todo lo de los hippies es positivo, ni todo es negativo, ¿no? Hay que analizar las dos partes. En ese sentido, en la revolución sexual, podríamos decir pues que de alguna manera, más tarde, eso, la sociedad, ya con el mundo de Internet y todo, se volvió una sociedad hedonista, es decir, que busca el placer y que busca el placer del cuerpo, sobre todo, por medio del placer sexual, que la pornografía, que la infidelidad, que para qué casarse, que para qué el matrimonio, que se puede vivir así nomás en unión libre. Todas esas ideas vienen de los hippies. Y bueno, eso en cambio atenta contra la familia, porque la familia es la célula básica de la sociedad. Una familia bien constituida, sólida y fuerte es una base firme de la sociedad. Pero una familia llena de divorcios, llena de inestabilidad, llena de cosas, pues la pasa muy mal. Sufren mucho los hijos, sufren mucho papá, mamá. Entonces, no está bien. Sin embargo, pues son realidades que se dan y el ser humano tiene también el valor y la fuerza de salir adelante en medio de esa situación difícil. Bueno, como vemos, los movimientos hippies, jóvenes. Otro movimiento que surgió fue el feminismo. Miren este cuadro comparativo, jóvenes. Antes las mujeres no podían votar, por ejemplo. Con el movimiento feminista se comenzó a darles a las mujeres la oportunidad de ir a dar su voto en las elecciones. Antes, por ejemplo, en cuanto a las libertades de expresión, de reunión y de religión. Hoy, en cambio, la protección, se promueve mucho la protección, sobre todo de la mujer, contra el acoso sexual que puede sufrir por parte del varón. Y esto es una situación que es importante hacerla respetar siempre, porque la mujer merece respeto en todo momento. Antes la mujer estaba solo para las labores de la casa, solo para lavar los platos, solo para barrer, para planchar, y no es que esas sean cosas inferiores, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que no se le daba más oportunidades de estudiar, de superarse, etcétera. Sin embargo, con el feminismo hay mayor igualdad en cuanto a los estudios, a los puestos de trabajo. Hoy en día hay muchísimas mujeres ocupando altísimos puestos en la política, en el poder del mundo entero. Por ejemplo, si ustedes se preguntan quién es el primer canciller alemán, es una mujer, se llama Angela Merkel. Quizá la mujer más poderosa de Europa. Es una mujer esta líder, mire. Entonces, con el feminismo, las mujeres recuperaron esos derechos que durante mucho tiempo quedaron postergados.
Bueno, jóvenes, aquí vamos a culminar, ¿sí?